Muy buenas noches, amigos de Millennium Radio, bienvenido a La Llave de los Secretos. Esta noche vamos a tener un programa bien especial. Vamos a estar hablando sobre la situación emocional, esa situación que nos mueve tanto a todos, que por ende nos lleva a una enfermedad fuerte, drástica, por no decir a veces que mortal. Esta noche nos va a acompañar un gran amigo de la casa. Él es Ricardo Montoya, más conocido en el mundo del medio como Antónimo. Él después les va a contar por qué le dicen Antónimo. Bueno, la dirección es de David Granda, quien dirige Millennium Radio. Esta noche nos acompaña Daniela Ochoa en el máster. Nuestra línea Millennium, el 320-718-3928, para las personas que en el transcurso del programa deseen hacer alguna pregunta de acuerdo a las situaciones que ocurren, posiblemente familiares, posiblemente entre amigos, conocidos, en el afecto, entre otros. Claro, pueden hacer sus preguntas, para eso estamos. Recuerden nuevamente, 320-718-3928, para las personas que están en el exterior, agrega el 57 en la parte de adelante, 57-320-718-3928. Saludamos entonces en esta noche a nuestro querido amigo Ricardo. Ricardo, buenas noches, bienvenido a Millennium Radio. Hola baby, ¿cómo estás? Muy bien, no. Excelente, sí señor. Ah, qué bueno. ¿Cómo está el clima? ¿Bueno o frío? ¿Cómo anda la cosa por allá? Pues por aquí está haciendo frío más bien. Ah, bueno, listo. Y ando de chanclas. Ah, bueno, no, eso está muy bien, hermano. Bueno, señores, esta noche vamos a tener un programa bien especial con usted. Usted un gran experto y conocedor de toda esta situación emocional. Pero antes de iniciar, por favor, tenga la amabilidad nuevamente de presentarse. ¿Quién es Ricardo? ¿A qué hace? ¿Qué se dedica? Porque el antónimo bien pueda. Bueno, a ver, empecemos por lo que antónimo. Bueno, antónimo es la palabra contraria al sinónimo. Sí, en este caso, digamos que es muy importante ver las cosas desde el otro extremo, digamos el otro lado de la cuerda, para poder ver bien. Sí. Ahí estaríamos hablando de contraste. Entonces digamos que eso puede significar, pero el dato curioso fue que me lo puso mi hija. Ah, qué porque cuando ella estaba chiquita estaba precisamente en sinónimos y antónimos, y a todo le decía, ve, este es el antónimo de esto, el antónimo de lo otro, buscando el contrario. Y en esa época, pues digamos que me decían Ricardo Antonio por el cantante. Yo en una época de mi vida fui jockey, entonces me molestaban con eso. Y alguna vez mi hija escuchó a un amigo llamarme así, entonces dijo, ay no, Ricardo Antónimo. Entonces ahí surgió, entonces ya van varios añitos de eso. Ah, muy bien, excelente. Bueno, perfecto, señor. Bueno, por acá tenemos un buen derroterito para la noche, pero entonces sí, me gustaría mucho empezar, porque yo creo que todo tiene un origen, todo tiene un derecho. A mí me gustaría mucho que empezáramos hablando sobre el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es lo que produce en nosotros? ¿Qué es lo que genera? Y por ende, ¿qué consecuencias o qué situaciones también nos puede producir? Bueno, el inconsciente no es que nos genere realmente. El inconsciente es parte de nosotros. Sí, ok. Y es ese componente automático que toma decisiones automáticas, unas de ellas muy importantes como el latir del corazón, la respiración y bueno, todas aquellas funciones corporales que necesitamos y que no estamos conscientemente atentos a que funcionen. Digamos, no sé todo el tiempo, voy a latir el corazón, sí, espérate, yo me concentro, voy a latir. No, espérate que hay que respirar. No, cuando hiciéramos eso, pues nos morimos de una, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, digamos que el inconsciente tiene todo este componente automático, pero digamos que se va un poquito más allá de lo que creíamos. Y no solamente, digamos, es el dueño de esas funciones, sino que ya se convierte en el componente automático de nuestras decisiones cuando, digamos un ejemplo, como cuando conocimos el fuego. Entonces, cuando éramos niños vimos el fuego, muy bonito, queríamos saber qué es, y necesitamos unos cuantos ensayos con él para saber lo que significa. Quema en exceso, pero también me sirve para calentarme, para iluminarme, etcétera.
pero digamos que yo ya no estoy pensando todo el tiempo en el fuego, yo ya tengo una respuesta automática cuando veo una llamarada y sé a qué distancia me debo hacer. Entonces digamos que no solamente son las funciones corporales, sino son todas aquellas decisiones de supervivencia, y si lo llevamos un poquito más allá, la supervivencia también quiere decir, tomo ciertas decisiones que de pronto no son muy convenientes, no se sienten muy bien, pero que existen, siguen existiendo en mi vida incluso a la edad adulta, y ahí es donde tenemos estos trastornos de, hey, porque quiero una cosa, digo una cosa y hago otra. Hay algo ahí. Entonces resulta que esa respuesta, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago otra? Es porque ya está automatizada esa respuesta, cómo me comporto ante X situación. Entonces voy a requerir muchas veces mucha atención para corregir, para poner otro significante, para que yo pueda tomar otras decisiones diferentes cuando suceda la misma situación. A eso es lo que llamamos trascender. Bueno, dentro de todas estas cosas que hablamos en el ámbito de salud, en el ámbito emocional, en las situaciones que me ocurren a diario, bueno, todo tiene cierto modo un origen o una realidad también, de la realidad en la cual yo vivo. Hay unas creencias que son creencias mentales en cierto modo, que pueden ser los fantasmas que yo me hago por algún motivo. Por decir algo, en la vida me voy a quedar solo, en la vida nadie me va a voltear a mirar, yo nunca voy a volver a conseguir un empleo, sobre todo cuando hay personas que lo despiden de una empresa donde ha trabajado tantos años. Entonces, no, qué miedo que me echen y que nunca más vuelva a colocarme. Qué miedo terminar con mi señora, porque entonces, ¿qué va a pasar conmigo, en cierto modo? Bueno, ¿qué se puede hacer, Ricardo, realmente para transformar esa realidad tan negativa en la cuales vivimos en ocasiones? Bueno, precisamente, transformar la realidad. Ese es el tema central de todas estas conjunciones. Sí. Entonces, podemos resumirlo en yo creo lo que creo. Vamos a explicarlo. Entonces, esto funciona así. ¿Recuerdan cuando les hablé de que el inconsciente aprende por repetición? Pero no solamente repetición, sino por lo que siento en esa repetición, ¿cierto? Entonces, debo estar consciente de que un punto es lo que pienso, 2, lo que siento, y 3, lo que hago. Listo, hay tres puntos de la realidad. Sí. Para que exista la realidad, primero me expreso, es decir, tengo una idea, y qué tal si, y cómo será, ¿cierto? Luego voy y la experimento. Claro, ¿cierto? Ahí es donde tengo mi cuerpo para experimentarlo, tengo mis sentidos, ¿cierto? Digamos, esos monitores que tenemos como los ojos, los oídos, ¿cierto? Herramientas. De ahí para allá, ¿qué tengo que hacer después de experimentar? Integro, es decir, debo conocer la izquierda cuando experimento, la derecha, es decir, lo bueno y lo malo, conozco todas las condiciones para poder tomar una decisión. Integro porque ya concebí los dos extremos, ya me di cuenta que es una cuerda con dos puntas, que no puedo escoger solamente una punta, solamente quiero lo bueno, y luego de eso trasciendo. En ese momento ya aparecerán otras situaciones. Entonces, ese es el mecanismo de transformar la realidad, es decir, debo trascender. Devolvámonos un poquitico. Entonces, ¿qué debo trascender en este caso? Si estoy hablando de primero se me ocurre algo que voy a experimentar y luego tengo que integrarlo. Pues resulta que esa información la adquirí antes de los 7 años. Ahí es cuando me condicioné por papá y mamá, maestros, jefes, etcétera. Eso compone mi personalidad. Sin embargo, antes de eso heredé rasgos de mis padres, información genética y memética, es decir, no solamente mis rasgos físicos, como me veo, porque puedo tener componentes que me recuerdan a mis antepasados, pero también heredo el componente emocional. Entonces, mira, cuando ya vamos identificando los puntos que me componen y cómo funciona la realidad, puedo empezarla a transformar. Entonces, para resumirte, creo lo que creo. ¿Qué me enseñaron? ¿Qué aprendí desde chiquito? ¿Qué fue transmitido para mí desde la línea genética, o sea, el transgeneracional? Incluso, ¿qué pasó cuando yo estaba en el embarazo, cuando estaba en mi embarazo? ¿Cómo se sentía mi mamá? Porque yo sentía lo mismo. Así fue como empecé a percibir el mundo.
fue mi guía, mi brújula, y a partir de ahí empecé a experimentar y a comprobar. Entonces, mira, si yo tengo en cuenta cómo estoy compuesto, que soy información y que yo creo lo que creo, entonces, en el caso, por ejemplo, de estos oyentes que de pronto están estancaditos, que de pronto están enfermitos, ¿cierto? Que ven de pronto que es muy difícil que las cosas le cambien, pues es a la final muy simple, digamos que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es precisamente qué tenés en tu mente. Si estás pensando siempre en que no hay, entonces yo creo lo que creo, entonces no hay. Suena muy simple, pero tiene un trasfondo muy profundo. Total. Bueno, referente a ese tipo de situaciones, por acá tengo una pregunta, la primera pregunta de la noche, y es la siguiente. Tengo una hija de 29 años de edad. Sí. Descubrimos que a los 10 años de edad tenía tendencias por personas del mismo sexo. Fue muy duro, fue muy traumático. Como dice ella, actualmente tiene 29 años de edad. Es una persona, dice su madre, resentida socialmente, porque cuenta ella que es más lo que reniega de la vida realmente que lo que decide hacer con la suya. Dice que mantiene encerrada, que no le gusta trabajar. Entonces la pregunta es, ¿qué situación pudo recibir en su vida que la lleva a una condición como estas de no querer salir, de renegar todo el tiempo, de no hacer nada por ella misma y en este caso ni por los demás? Entre los demás está su mamá incluso. Bueno, pienso que la mejor manera de abordar el tema es a partir de las estructuras de las que habla Jung y que retoma Lise Bourbeau. Esta terapeuta, basada precisamente en los arquetipos, se da cuenta que hay 5 tipos de estructuras corporales que responden a la mayoría de sus consultas. Y digamos que para conectar con este caso podríamos hablar que hay una herida de nacimiento, por decirlo así, que se activa en cierto momento de la vida y que, por decirlo así, pues voy a explicar por qué herida, y es porque duele, se siente como un dolor, pero realmente es el filtro con el que veo el mundo. Entonces, podríamos decir que ella, sin verle pues mucho el físico, pero por lo que me cuentas, tal vez es una de las hijas menores, si no es que es hija única. Sí, tal vez es hija única, sí. Y además de su herencia genética y emocional, está viviendo su vida desde una postura de rechazo. Entonces se llama la herida de rechazo, y su máscara que lo cubre, es decir, su mecanismo de defensa, es ser huidiza. Entonces le huye a todo. El miedo más grande que puede tener es el pánico, y la activa el progenitor, en este caso la mamá, porque es del mismo sexo. Eso cuando se activa en la concepción, en el primer añito de vida, y el sentimiento del bebé es algo parecido al sentir que no tiene derecho a existir. Entonces mira que a partir de ese programa inicial, si lo llevamos en el tiempo, se desarrolla, ¿cierto? Y el carácter se convierte en un carácter de desapego a lo material, de pronto algo perfeccionista, de pronto ella es muy intelectual, puede pasar en fases de mucho amor, y al otro día o al ratico de odio profundo. Tiene de pronto, se cree que es inexistente, carente de valor. Bueno, este tipo de características, mira que pueden explicar muy bien su postura ante la vida, y por qué desde el mismo rechazo elige, mira que yo creo lo que creo, elige que se manifieste en situaciones donde ella se pueda sentir de la misma manera, es decir, rechazado. Eso es lo que llamamos la profecía autocumplida o Pigmalión. Entonces, cuando yo creo lo que creo, y si desde chiquito me condicioné y no conocí nada más, ¿cierto? Como cuando uno no conoce otra marca, cuando estábamos chiquitos, que decíamos el Colinos o el Colombiano para referirnos al periódico o a la crema dental, nosotros creemos que así se llama todo. Entonces, tan inocentemente
creemos que la vida funciona según lo que absorbimos antes de los 7 años, bueno, y añitos más allá, pero digamos que antes de los 7 años no nos preguntábamos nada. A partir de los 7 yo pregunto, ¿y por qué? Entonces ya soy consciente de mis propios actos y de lo que sucede, y empiezo a comparar, a contrastar. Bueno, en el caso de esta consultante, también te puedo decir que tal vez desde la parte alimenticia, ella deja de comer por temor, tal vez consume azúcar para huir, ¿cierto? E incluso, pues, según su condición, podría, en su caso, llegar al alcohol o a las drogas. Esto simplemente es por la herida de rechazo. Ahora, estamos hablando de intensidades, porque miren que estoy hablando de que una de cada 5 personas, por decirlo así, puede tener este filtro ante la vida, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea pues algo que te inhabilite, simplemente es una postura ante la vida donde me puedo sentir, en este caso, rechazado ante X situación, y por ende voy a tratar de conservar ese sentimiento toda mi vida y replico situaciones que me hagan sentir rechazado. Muy bien, excelente. Bueno, qué bueno de pronto que nos expliques un poquitico sobre qué es el cuerpo y cómo puedo transformar el mismo. Bueno, precisamente tocamos un puntico hace un momentico de lo que son las estructuras que corresponden a ese filtro ante la vida. Entonces podríamos decir que de cierta manera el cuerpo expresa mi posición ante la vida. Es decir, mi cuerpo es el inconsciente visible. ¿En serio? Sí. Nosotros tenemos la ilusión de que no nos ven, que no nos vemos, pero mira que solamente hay una porción de nosotros que es la que permite que eso sea así, y es el consciente. De resto, en el automático percibimos el mundo de una manera mucho más macro, y el cuerpo me comunica muchas de tus programas. En este caso, el cuerpo también es el vehículo, y digamos también de muchas maneras que mi cuerpo va a corresponder a lo que yo creo de mí. Entonces ahí es donde también podríamos hablar de enfermedades y de situaciones como por ejemplo la del sobrepeso. Muy bien. Bueno, el sobrepeso puede ser, bueno, lo pueden producir tantas cosas también, porque es que el sobrepeso lo puede producir la ansiedad a veces, ¿qué más podría ser? No sé, bueno, ¿qué nos contás de pronto respecto a ello? De eso, bueno, entonces ahí nos podríamos ir a otra estructura. Entonces, antes de eso, les voy a contar cuáles son las 5 estructuras de Lis-Bourbeau. La primera es el rechazo, la segunda es el abandono, la tercera es la humillación, la cuarta la traición y la quinta la injusticia. Sé que suenan algo fuertes, pero les recuerdo, es la forma más simple de explicar el sentimiento que me produce. Entonces, el rechazo tiene una máscara, es decir, un mecanismo de defensa que se llama el huidizo. El abandono tiene una máscara que se llama el dependiente y le tiene temor a la soledad. Sí. Por ende, de cierta manera va a ser dependiente, pero va a buscar la independencia. Es irónico, pero es como les digo, es la cuerda en sus 2 extremos, lo positivo y lo negativo, arriba y abajo, adentro y afuera, y cuando logro ver los 2 lados, los puedo integrar y, como les digo, es donde trasciendo. Bueno, seguimos con la estructura de humillación. Esta estructura, su máscara es el masoquismo, es decir, de cierta manera se tira muy duro. Esta es la herida a la que vamos a ampliar enseguida. Y su mayor miedo es tener libertad emocional y mental, imagínate. Bueno, la siguiente herida se llama traición y su máscara es ser controlador, es decir, controlo al punto incluso de que si tengo que mentir, miento, y si me toca sacarme en limpio, le echo el agua sucia a los demás. Esto, vuelvo y se los digo, puede ser en algo muy blanco, una mentirilla blanca, pero es propio de la sensación del sentimiento que me produce no querer ser traicionado, porque es que eso es la herida. La herida no es que yo Ahí me llama la atención una situación. Pero espera un momentito, sí, por acá tenemos una preguntita de alguien, bien pueda dar.
Dice, hola, buenas noches. ¿A qué se debe un quiste en la pineal? Muchas gracias. Bueno, pero ese nos saca un poquito de por dónde vamos. ¿Qué tal si la respondemos ahorita? Listo, sí, no hay ningún problema. Pero entonces, venga, que yo ahí sí tengo una pregunta referente a lo que usted está diciendo, porque estamos hablando en cierto modo del reconocimiento. ¿Listo? Bueno, ese cómo me veo. Listo, entonces me veo obeso, me veo delgado, me veo lo uno, me veo lo otro. Sí. A mí me llama la atención una cuestión y es muy de moda, muy de moda. Yo me pregunto, conocemos un sinnúmero de personas, ya sea porque fueron alumnas nuestras, ya sea porque, bueno, son personas del mundo cotidiano que por ende conocemos. Pero entonces a mí sí me surge una pregunta, ¿por qué en ocasiones vemos personas de esta índole, personas que ya tienen sus cabales muy puestos sobre la tierra? Ya estamos hablando de personas adultas, hablemos desde los 20, bueno, ¿cuál desde los 20? Hablemos desde los 15 años, póngale hasta los 40 y 50, en el caso que le voy a contar. ¿Por qué una mujer que supuestamente lo tiene todo en todos los aspectos, su esposo, en fin, por qué les gusta posar en una fotografía semidesnuda, publicarla en un Facebook que lo vea todo el mundo? A mí me ha llamado la atención eso, y creo que tiene que ver precisamente con ese reconocerme o con ese valorarme, bueno, no sé. Bueno, brincamos bastante. Sí, no, además que sí, pero bueno. Bueno, entonces, a ver, me imagino que la pregunta es a partir de la estructura corporal. Entonces, qué rico antes de saber cuál es su estructura para saber también cuál es su tendencia. Pero digamos que corresponde a esta estructura que hablamos de traición, con su máscara controladora, pero te voy a describir cómo es ese cuerpo, a ver si se ajusta. Sí. Entonces, este cuerpo exhibe en el hombre, tanto el hombre como la mujer, exhibe fuerza, poder, ¿cierto? Pero en el varón los hombros son mucho más anchos, son espaldones, son musculosos, ¿cierto? Sí. Son como Superman, por decirlo así, ¿cierto? Hombros más anchos. Pero en la mujer, al contrario, la pelvis, es decir, la zona de la cintura es más amplia, como un cuerpo de pera, ¿cierto? Abombado. Los ojos son de mirada intensa y seductora, y son ojos que se mueven muy rápido. Como les digo, esta persona se cree muy responsable y fuerte, ¿cierto? Pero a veces tiene que esforzarse para cumplir sus compromisos. O sea, esta persona tiende a llegar a veces tardecito. De pronto intenta ser especial e importante, seductor, tiene muchas expectativas, tiene un estado de ánimo dispar. El caso es que siempre está convencido de que tiene la razón. Es un poquito impaciente o intolerante inclusive. Pero para conectar con lo que me dices, actúa como si fuese un ejecutante para ser notado. Es decir, muestra mucho más, digamos en este caso las fotos, en este estilo, si corresponde pues a esta estructura, porque si no puede ser otra estructura con un sentimiento diferente, pero digamos que aquí sería llamar la atención lo que busca la persona, pero más allá, si leemos bien, es una forma de control, una forma de tener esa atención, de decir, así es como me quiero ver y sé que me ven así. Es decir, controlo esa percepción y muy probablemente el hecho de controlar esa situación permitirá a modo pulpo tener otras situaciones manejadas desde ahí. Digamos, la situación con su pareja, que obviamente va a generar un ambiente muy puntual para ella. Entonces, bueno, ahí puede deberse, esta podría ser una explicación. Bueno, muy bien. Bueno, de acuerdo a lo que estamos hablando de ese cuerpo, de cómo se transforma, viene otra parte que es la personalidad, ¿sí? ¿Cómo comenzamos a adquirir esa personalidad?
Bueno, entonces como les decía, tenemos una información que heredamos, esa información está ahí, está incubando, tenemos luego la del embarazo, ¿cierto? Y cuando nacemos, empezamos a percibir el mundo. Miren que cuando nacemos es la primera vez que respiramos. Cuando nos cortan el cordón umbilical, nos desconectan de la madre nos transmitía todo el oxígeno y toda la comida, nosotros no teníamos que hacer nada, era la zona de confort más grande del mundo, ¿cierto? Sí. Pero digamos que a partir de que nazco empiezo a percibir, y es a partir de mi propia experiencia donde la personalidad empieza a surgir a partir de mis conclusiones de vida. Entonces, dos gemelos pueden nacer nacer y ser separados, uno desarrollarse aquí en América y otro en Europa, y a pesar de tener la misma información genética y emocional, inclusive el mismo embarazo, tienen dos experiencias diferentes, por ende su personalidad, sus decisiones, sus gustos van a ser diferentes. Muy bien. Bueno, señor, por ejemplo, a veces en ese mundo de la genética, a pesar de que hablamos de dos personas que pueden ser gemelas, que pueden ser mellizos, o en fin, ¿por qué muchas veces pueden ser tan diferentes? Bueno, voy a este caso. No hace mucho, yo creo que fue la semana anterior, atiendo a una persona, la persona vive en el exterior, me dice, tengo 3 hijos, 2 de ellos son gemelos, y los 2 gemelos se detestan. O sea, el uno vive en Argentina, el otro vive en Estados Unidos, y bueno, puede ser por una rivalidad de familia o no sé, pero sí puede llegar al punto de el uno decir al otro, lo quiero ver pero el día que se muera. O sea, utilizar una expresión de esas. Pues hombre, lo dijiste al principio, habría que entender cómo fue su ambiente de crecimiento. Ya es una cuestión más de historia, habría que conocer detalles. Sí. Sin embargo, pues que sea posible que 2 personas se rechacen de esa manera, sí. Sí. Una situación muy compleja, en cierto modo, sí. De hecho, pues su padre manifestaba su tristeza, porque él decía, hombre, pues yo siempre hubiese querido ver a mis hijos unidos todos, en fin, pero como dice él, sí, hay uno que sumamente es difícil, o sea, es el polo opuesto. El uno dice, ambos son profesionales, entonces el uno dice, no, yo quiero casarme, organizarme, tener mi hogar, y el otro, mira que piensa todo lo contrario, le dice, jamás en la vida, yo quiero ser solo, nunca tener hijos, nunca quiero casarme. Mira qué tan curioso eso. Bueno, sí, igual pues habría que mirar qué cosas de la vida lo habrán llevado a ese tipo de pensamientos, pero bueno, ese es como el asunto. Sin embargo, sí podríamos decir que de cierta manera podría estar repitiendo el rol de unos de sus antepasados, y precisamente es en este momento que pueden entrar a resolver esa información, esa situación que quedó pendiente, porque pues digamos que sí, o sea, si el caso es tan evidente, tan salido de tonos, porque hay una información más allá que está activa, y que diría yo que la misión en este caso es precisamente conciliar los dos extremos, y en el momento en que se concilien ambos se podrá transformar. Y me imagino que en el momento en que eso suceda, si se logra dar, transformará, trascenderá a su clan, a su familia. Entonces, tú sabes que para poder sentirlo rico, hay que haber sentido lo no tan rico, pues para poder comparar, ¿cierto? Sí. Este mundo tiene una ley que se llama el ritmo, y hay que bajar para subir, y después para bajar y para subir. Entonces lo que sí puedo decir es que esta situación no se va a quedar así, de alguna manera va a tomar otro rumbo, y pues queramos que se dé precisamente que se pueda conciliar la información y poder trascender. Muy bien, estás escuchando Millennium Radio Medellín, esta noche La Llave de los Secretos, con nuestro querido amigo Ricardo Montoya. Esta noche estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la emoción, la emocionalidad en cierto modo de las personas en el ámbito de enfermedades, de situaciones que ocurren. Bueno, es la hora de la pausa, ya regresamos nuevamente en La Llave de los Secretos.